Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Repositorio Fiscal, una charla analítica, concisa y concreta de temas de la práctica fiscal. El día de hoy veremos un tema importante para la vida cotidiana y exitosa de la empresa o del empresario, que es el cumplimiento tributario empresarial y su defensa fiscal. Bienvenidos. Yo soy Jesús Reynoso, abogado, analista fiscal y experto en estrategias de litigio corporativo y fiscal. Bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio. Bien, quiero dar la bienvenida a la doctora Renata Aguirán Noguera González, que el día de hoy nos acompaña, tenemos el agrado de que nos acompañe. Debo decirles que en una breve reseña de su currículum, les diré que ella es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Fiscal y doctora en Derecho. Todo esto es por la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si en algo me equivoco, por favor me corriges, doctora. Y además, bueno, dentro de su desarrollo profesional, tiene muchos años en el ejercicio del litigio y recientemente, en los últimos 2 últimos años, es parte de Reynoso y Asociados. Bienvenida, estimada doctora Renata. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Qué gusto de ahora encontrarnos aquí para llevar a cabo este repositorio en materia de cumplimiento tributario, empresarial y la defensa fiscal. Pues siempre como que nos vemos del lado de la defensa fiscal, ¿no? Ahí en el despacho, en el trabajo arduo, pero bueno, ahora nos toca, me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu repositorio, siempre tienes a grandes personajes y bueno, la verdad para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo. No, bueno, pues para mí es un gusto. Era una invitación natural que tenía yo prevista desde hace un tiempo. Quizás lo que está más a la vista y más natural no nos damos cuenta que teníamos que haberlo hecho antes, pero pues qué bueno que hoy lo estamos haciendo. Si te parece, vamos a empezar un poquito con el tema de lo que serían los indicadores de cumplimiento tributario empresarial, de los cuales yo me he permitido señalar 5. Sin embargo, sí me gustaría que nos fueras compartiendo tu opinión. Por ejemplo, en el ámbito corporativo, creo yo que es tan importante tenerlo bien claro y bien cubierto, porque a final de cuentas, algo que yo insisto constantemente y que no me dejarás mentir, porque eso dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que el hecho tributario depende de una actividad principal. Es decir, el hecho tributario es un hecho que naturalmente no tendría la naturaleza de tributario, ¿no? Es un hecho que podría ser un hecho mercantil, un hecho civil, una compraventa civil, una compraventa mercantil, una constitución de una sociedad mercantil, y esto lo tenemos en un esquema de el ámbito corporativo o cumplimiento corporativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto en este esquema de cumplimiento, Renata, antes de que pasemos al tema de defensa? Porque pues hemos platicado ampliamente lo importante que es llevar el cumplimiento constante, el cumplimiento férreo de todas las obligaciones, para luego ya después evitarnos el litigio. Sé que nos encanta el litigio porque
ese deporte nos hizo conocernos y bueno, llegando aquí a este punto, me parece sí muy importante que digamos, bueno, pues antes de llegar al litigio, podríamos también cumplir con las obligaciones de toda la naturaleza empresarial. En el ámbito corporativo, ¿qué nos podrías tú recomendar así brevemente? Porque, insisto, este programa es conciso y concreto, Renata. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en estos aspectos que pues siempre has desarrollado, Jesús, en el sentido de que, bueno, los vas estructurando como, en primer lugar, el ámbito corporativo, en un segundo término el ámbito laboral, posteriormente el ámbito contractual y registral, el ámbito administrativo, para poder llegar finalmente al cumplimiento tributario, ¿no? Bueno, dentro del ámbito corporativo, tú mencionabas, eh, te entiendo como el hecho generador, ¿no? La hipótesis normativa, el hecho imponible, el hecho generador. Yo aquí, bueno, lo que siempre recomendamos es, en primer lugar, el contribuyente debe de tener específicamente bien cierta la actividad grabada por la ley impositiva, ¿no? Realmente, como dices tú, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, bueno, pues si se dan cuenta, pues primeramente nos habla del término de la causación, ¿no? Que obviamente pues se va a dar una vez que se lleva a cabo, ¿verdad? La hipótesis normativa o el hecho imponible, ¿verdad? Es decir, llevar a la vida real ese evento, que es cuando ya estamos llevando a cabo la hipótesis normativa, ya con el hecho generador del tributo, y pues lógicamente pues ya hay un clic, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya existe la causación, ya eres causante. Recordemos que causante es igual a contribuyente. Simple y sencillamente que el primer párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación maneja esa figura como la causación, ¿no? Posteriormente, si nos damos cuenta, viene un siguiente momento después de la causación, que es la determinación, ¿no? Cuando, pues bueno, el fisco tiene que determinar si realmente tú eres sujeto pasivo, ¿no? De ese tributo, de ese impuesto, si realmente pues, se lleva a cabo el hecho generador. Por eso la palabra es determinación. Viene siendo como una reafirmación para que no quede duda que realmente pues eres sujeto pasivo de ese tributo, ¿no? Y más que nada, yo creo que aquí aconsejar al contribuyente y recordarle que solamente la ley nos dice sujetos pasivos de qué tributo somos, cuál es el objeto, cuál es la base gravable, cuál es la tasa, la cuota, la tarifa, la fecha de pago, la sanción aplicable en el caso de, bueno, no cumplir o un pago extemporáneo del tributo. Entonces, no recurrir a nadie, a ningún tipo de autoridad tributaria, sino que la ley es la que nos No, no, indica no, cuáles son los elementos del tributo, ¿no? bien, Renata, fíjate que en este tema quiero abonar a lo que tú nos dices en un punto muy concreto. Las personas existen en dos ámbitos muy grandes, es decir, en dos universos muy grandes, por lo menos para impuestos sobre la renta, y luego pues, sucede que es para casi todos los impuestos, que es personas físicas y morales o personas jurídicas, como algunas personas les dicen. A mí sí me gusta este término de personas jurídicas, hay quien no le gusta, le dicen todavía personas morales. Morales o jurídicas, vamos a dejarlas en el mismo contexto, pero sí me parece que desde que estás determinando cuál es el tema sobre el cual vas a desarrollar tu actividad, por ejemplo, tu objeto, es importante que consideremos cuál es el tipo de sociedad que vas a ejercitar. No es lo mismo una sociedad anónima que tiene este carácter de no ser de personas, sino de capitales, y incluso para participar
en el gran público inversor, es decir, para participar en bolsa, pues la característica principal es la sociedad anónima, ¿no? La figura ideal es la sociedad anónima. A diferencia de las sociedades de responsabilidades, de sociedades de responsabilidades limitadas, que es precisamente una sociedad de personas. Entonces, creo que es muy importante tener claro para este cumplimiento, uno, qué tipo de sociedad identificarte. Conócete a ti mismo, decía el código de Hammurabi, ¿no? Conócete a ti mismo, es decir, desde que creas la empresa, sabes qué tipo de empresa vas a hacer y luego qué cumplimiento deben tener las empresas. Tienen que tener sus títulos accionarios, tienen que tener sus actas de asamblea, tienen que tener mucho cuidado en esta parte. Me he dado cuenta que en gran parte de la República no hay esta conciencia, esta cultura de cumplimiento corporativo, que luego trae muchas consecuencias. Primero, el cumplimiento corporativo regular te permite que no se haga una bola de nieve los problemas con los socios, por ejemplo, porque te permiten ir viendo año con año cuando se presenta la asamblea anual, el informe financiero, y luego te das cuenta de lo que hay que corregir o si va bien el camino de la empresa. Entonces, ese cumplimiento corporativo me parece muy importante. De aquí pasaría yo al ámbito laboral, que aquí es clarísima la necesidad que tenemos de entender bien la relación obrero-patronal, de respetar lo que dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de este respeto a la dignidad de las partes que intervienen en la relación laboral, es decir, cumplir muy bien con todas las obligaciones que nos manda la ley laboral, como son, además de cumplir con los elementos que tienen el contrato de la relación de trabajo, el individual o el colectivo, cumplir con las normas de seguridad e higiene, la NOM 35, que es una NOM de salud emocional por carga de trabajo, que de esa me gustaría que nos platicaras un poquito de esta NOM 35 y del cumplimiento que tenemos que tener siempre ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que luego puede ser un factor de riesgo muy grande para las empresas. Recientemente veíamos una empresa donde les revisan y tiene 160 observaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No es una empresa tan grande y cada una de las multas son 22,000 pesos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, ¿dónde está el hoyo negro por donde se van a ir las ganancias de la empresa? Pues ahí puede ser un hoyo negro gigantesco que además podría no ser tan grande, ¿no? Cuando tienes este cumplimiento que no es tan complicado, ¿no? Digo, si tiene su carga, sí hay que hacer una inversión que no es significativa en relación al monto de las multas, pero además, ¿cuál es el otro efecto que tiene? El otro efecto que tiene es que los trabajadores, tu fuerza laboral, tu parte más importante de la empresa, que siempre va a ser la parte humana, pues está bien y está produciendo mejor y se siente feliz y está orgullosa o está contenta de estar en una empresa. Y eso me parece que hace un círculo virtuoso que necesitamos estar generando constantemente en el ámbito laboral. ¿Qué nos puedes abonar sobre este punto, Bueno, Renata? en primer término, creo que tienes razón en el sentido de que el contribuyente, en este caso, bueno, el patrón, vamos a llamarlo así, el patrón, pues tiene su enfoque en el ámbito corporativo, ¿verdad? Tal vez en el ámbito contractual, pero a veces se le pasa esa situación en cuanto al ámbito laboral, ¿no? Siendo que, bueno, siempre se ha dicho que la Ley Federal del Trabajo pues se hizo para la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que realmente pues, es una tutela para los derechos fundamentales de los trabajadores. Por cierto que hoy en la mañana estaba escuchando que se va a discutir esa situación de que en el sentido de el hombre ahora va a poder también pues tener ese derecho de poder ausentarse a su trabajo
por cuestiones de paternidad, ¿no? Antes eran ciertos días y ahora se está discutiendo para que pues, prácticamente sean 30 días. Y bueno, veo en ese sentido que siempre tratan de tutelar ese derecho de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, el patrón a veces se le olvida, se le hace muy fácil a veces darlos de alta a algunos, a otros solamente tenerlos ahí como trabajadores de confianza, ¿no? Y al resto, y sobre todo aquellos que llevan esas actividades calificadas de alto riesgo, pues son los que quedan sin registro, y eso es lo aparatoso, ¿no? En una revisión por parte de la autoridad fiscal que conlleva importes tan altos en las multas, que sinceramente es las que nosotros tratamos de impugnar con los distintos medios de defensa, ¿no? Bien puede evitárselo el patrón si volteara a ver ese enfoque del ámbito laboral en cuestión a la previsión social. Bien, gracias Renata. Fíjate que interesante este tema de la paternidad. Yo lo celebro. A mí me encanta cuidar a mi hijo. Así que yo hubiera sido muy feliz que este derecho laboral hubiera sido reconocido antes, porque además es reconocer este desarrollo equitativo entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, reconocer esta equidad de género que puede funcionar para ambos lados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se vean reflejados en el desarrollo integral del ser humano estos derechos pues laborales, ¿sí? Y bueno, creo que va muy de la mano con esta NOM 35 de la que hablábamos hace un momento, de cuidar la salud emocional de los trabajadores, porque yo creo que no hemos caído en cuenta que todos los días vamos a trabajar a la fuente de trabajo y entonces convivimos más con nuestros compañeros de trabajo que con la familia, ¿no? Entonces hay que estar bien con los amigos del trabajo, ¿no? Yo les digo así los amigos del trabajo. eh, en el despacho que tenemos acá en Aguascalientes, es importantísimo que nos llevemos bien todos. Sabes que es una política que yo tengo, que tengamos una buena relación de amistad, porque a final de cuentas terminamos siendo la familia que no escogemos, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta relación de fraternidad, de amistad que se lleva bien a cabo en la fuente de trabajo, y qué mejor si se implementan todas las normas del trabajo, que en un primer momento parecería que puede ser engorroso, pero al final de cuentas ya cuando estén implementadas funciona todo mejor. Es decir, es para que sea más productiva tu empresa. Y entonces creo que es importante que hagamos conciencia, que las implementemos, que hagamos todos los elementos para implementarlos. En otro ámbito que habíamos platicado como muy importante es el ámbito contractual y registral. Entre ellos tocábamos el tema con bancos, con clientes, registro de marcas y patentes. Y sobre este punto, ¿qué es lo que nos podrías recomendar en este tema de, bueno, pues, cómo vamos a hacer contratos y cómo vamos a cuidar el tema del registro de marcas y patentes, que es un tema tan abierto, tan de moda y tan bonito? Además, quiero decir, tan bello el tema de marcas y patentes. ¿Cómo nos podrías dar tu punto de vista, o qué nos dirías tú que hagamos? Me quiero poner en los zapatos del empresario y preguntarte, abogada, doctora, dígame qué hago para que mi empresa sea más rentable. Es decir, que tenga mejores ganancias, que tenga más productividad en este punto. Fíjate que como dices tú, es un tema bastante abierto, dices tú, está en boga, está de moda. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en el ámbito del litigio que no todos los abogados, vaya, se dedican a postular esta área tan importante, y que muchas veces la gente, o para la gente, no es tan significativa. Y esto puede
realmente es un revés cuando te das cuenta que tu obra, ¿verdad? Tu invento, pues resulta que ya alguien más lo tiene y ni siquiera te pide permiso y no puedes tú instaurar algún medio de defensa en contra de quien te ha plagiado el registro, el invento, la obra, en este sentido, porque pues no la has registrado. Siento que así como falta muchísima cultura tributaria aquí en México, también hace falta cultura en el sentido de propiedad industrial, propiedad intelectual, marcas y patentes. Lo que nosotros hacemos en Reynoso y Asociados, lo que somos uno de los despachos, una de las firmas que podemos presumir nosotros si llevamos asuntos de propiedad intelectual. Así es que, bueno, la responsabilidad que tenemos como empresarios de recurrir al Instituto de la Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, para realmente, no sé, saber cuáles son los pasos y el procedimiento, ¿verdad? Para poder registrar tu obra, tu patente, tu invento, ¿no? Y sobre todo que existen medios de defensa en los cuales podemos defender esa obra que nos ha sido plagiada, ¿no? Lamentablemente es un tema bastante olvidado por la sociedad, y te digo, se dan cuenta cuando pues ya su obra o su invento, su registro ya está en manos de otra persona. Oye, Renata, no recuerdo si te platiqué este tema del dueño de un periódico muy conocido acá en la ciudad de Aguascalientes, al que hace 20 años le propuse que registráramos su periódico. Y entonces me dijo, licenciado, aparte, bueno, también me veía más joven hace 20 años, ¿no? Entonces, tal vez mi credibilidad era un poquito menor. Sí, pero me dijo, licenciado, ¿quién se va a atrever? Todo el mundo sabe que es mi periódico. Resulta que alguien sí se atrevió, registró el periódico y luego lo demandó por una cantidad bastante considerable al grado de quitarle no solo su patrimonio, sino estabilidad emocional también. Entonces, hay temas que se pueden resolver, se pueden prever como que no son tan complicados, a menos que sea una marca que esté muy peleada por muchas personas, como es el caso de una marca que ahorita estamos llevando, sobre la cual estamos litigando además, porque también litigamos sobre la marca, no solo llevamos el desarrollo de cómo hacer el registro de la investigación fonética, de la investigación completa, porque ya los signos distintivos se pueden distinguir ahora, incluso olores, incluso sonidos, es decir, ya no es como sucedía hace algunos años, donde solo se distinguían la marca tridimensional en nombre, sino que ya ha evolucionado mucho. Entiendo que es por la tecnología, pero este tema sigue siendo muy importante, un tema que podría darte un patrimonio intangible que vaya incrementando su precio de manera, o su valor, no su precio, su valor, de una manera exponencial, que es como ha sucedido con muchas marcas, ¿no? Entonces eso, tema muy importante. Sí, también muy ignorado. Que, que luego no volteamos a ver o no voltean a ver las personas, pero creo que si les platicamos un poquito, podría realmente tener un efecto importante. Ahora, ¿por qué si nuestro tema de hoy es cumplimiento tributario empresarial y su defensa, por qué estamos tocando todos estos puntos? Porque a final de cuentas todos estos puntos pueden caer en el concepto de deducciones autorizadas de intangibles, es decir, de bienes intangibles, de bienes de la empresa, de obligaciones corporativas. Todo esto lo estamos tocando por este tema, ¿no? Es decir, me parece que para tener un cumplimiento adecuado
en la materia tributaria, tenemos que tener un cumplimiento adecuado antes. Por eso mi punto de partida es, la materia tributaria es un accesorio de lo que hacemos antes. Entonces, todos los actos que realizamos antes tienen un efecto tributario, favorable o desfavorable. No cumplimos, es desfavorable. Cumplimos, seguramente va a ser muy afortunado, muy favorable. En el ámbito administrativo, quiero platicarte un poquito de una parte que parecería no tan importante, pero que igualmente lo es, que es el cumplimiento de todos los registros de la empresa, los permisos municipales, el cumplimiento de normas específicas por industria especializada, como las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Este cumplimiento te lleva a evitar multas y te lleva a que siga caminando la empresa. Entonces, creo que también este ámbito administrativo es muy importante que lo retomemos y luego quiero yo pasar al cumplimiento tributario. Si tienes algún tema en el cumplimiento tributario, si me permites, voy a ir tocando punto por punto y me das tu opinión de algún asunto relevante que hayas visto o de alguna recomendación que nos quieras dar. ¿Te parece? Perfecto. Bien, en el cumplimiento tributario tenemos primero que tenemos que estar registrados ante el Registro Federal de Contribuyente y en este punto tenemos que ver que estemos en el régimen correcto y que las obligaciones sean adecuadas. Esto parecería demasiado lógico, sin embargo, en el paso del tiempo y con la carga de trabajo, suele suceder que se nos olvidan cuáles son las obligaciones que tiene una persona cargadas o también cuál es el régimen, si es el régimen adecuado. Recientemente me pasó con una sociedad de producción rural que ya estaba haciendo operaciones de una sociedad mercantil. Entonces, ya viene una discrepancia en el acta constitutiva, en sus obligaciones cargadas, y hay que corregirla antes de que reciba una revisión, ¿no? Es decir, cuando advertimos un error, hay que corregir el error, hay que ir a ver hasta dónde, hasta qué fecha empezó a cometerse el error y hacer las declaraciones complementarias o las cumplimentar las normas u obligaciones exactas que deberíamos tener cargados, ¿no? Entonces, no sé si tienes aquí en este punto algún comentario. Realmente las personas que han llegado ya con multas de un importe bastante, híjole, pues bastante interesante, vamos a llamarlo así, es porque ha sido el resultado de que ellos mismos quieren ser sus propios contadores, ¿no? Ahora, más que nunca, necesitamos de un contador experto, de un contador primeramente certificado, de un contador especialista en materia tributaria, en impuestos, en derecho fiscal. Desde el momento en que tú te das de alta ante Hacienda, sabemos que pues como contribuyentes tenemos un montón de obligaciones, ¿no? Contempladas en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, no basta con que uno sea autodidacta, ¿verdad? Sino que creo que tenemos que escuchar a nuestro contador en este sentido para ver cuál es el tipo de régimen que me conviene, como el tipo de persona que soy, el tipo de actividad que realizo, cuál es el régimen que me conviene, ¿no? Por ejemplo, ahora bueno, pasamos al reciclo, pues al menos la contadora con la que trabajamos, a muchos los dejó en el RIF, ¿no? Porque pues no era conveniente para cierto tipo de contribuyentes pasarlos al reciclo. Sin embargo, para otro tipo de contribuyentes, pues sí fue necesario pasarlos al reciclo y que salieran del RIF, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias, pues solamente las sabe el contador público certificado, especialista en materia tributaria. Sin embargo, esos clientes... Renata, o el asesor del contador público a la orden. No, pero bueno, sí, por supuesto, pero bueno, así, sí, claro. Pero bueno, muchas veces esos clientes pues quieren hacerla como que del contador o como del asesor fiscalista, ¿no? Al asesor fiscal. Y esto desencadena importes de multas bastante elevadas.
¿sí? Porque para empezar se equivocan en el momento de darse de alta con un régimen que lejos de favorecerles les perjudica, ¿no? Ni ellos saben determinar el tipo de obligaciones fiscales que tienen, ¿no? Más que las generales, ¿no? Como el RFC, a veces también se les olvida la existencia de los avisos, ¿no? Al Registro Federal de Contribuyentes, la firma electrónica avanzada a veces ni siquiera la tienen vigente o ignoran que pues contamos con un tiempo determinado para poder reiniciar la vigencia de la firma electrónica. O sea, creo que lo único que tienen en mente es que tienen que hacer sus pagos provisionales y su declaración anual, pero fuera de ello se olvidan de todas las demás obligaciones, ¿no? Y que esto les trae como consecuencia cierto tipo de sanciones, ¿no? En el importe, en cuanto al importe de multas bastante exageradas. Es correcto. Creo yo que es importante entender la estructura de la empresa, que la estructura tiene que ver con la conformación jurídica. Si es una empresa mercantil o una empresa de carácter mercantil, o si es una persona moral de carácter no lucrativo. Es decir, tenemos que ver el tipo de persona con la que estamos platicando y luego reconocer cuáles son las obligaciones tributarias que tiene cada persona. Igual, personas físicas con actividad empresarial, personas físicas prestadoras de servicios, como es tu caso y el mío, o personas físicas con regímenes como el RECICO, como el RIF, el RIF que ya es medio historia, medio no historia, ¿no? Hay, que hay un grado de convivencia todavía con RECICO. Entonces es importante el cumplimiento porque tenemos que ser claros en esto que voy a comentar. Una persona que tiene una operación que parece estar funcionando, pero que su estructura legal, su estructura de cumplimiento tributario, de cumplimiento legal, está floja, está resquebrajada, tarde o temprano va a arrastrar toda la operación por esta estructura endeble. Entonces sí es muy importante que tengamos este cumplimiento bien afianzado, bien apalancado. Dentro de las demás obligaciones que creo que debemos revisar, es decir, y yo lo hago como un checklist, así como cuando yo llevo al servicio del automóvil, me lo reciben y revisan a ver llantas y le dan y palomean, ¿no? Vidrios vienen bien, ninguno roto. Golpes en la carrocería, en la pintura, y ahí le ponen, y aquí trae una rayita. Es decir, este checklist creo que lo podemos hacer y aquí tengo una propuesta muy sencilla. Primero, como te decía, el registro ante el RFC, ver que sea el régimen correcto, las obligaciones adecuadas. Luego, revisar que el domicilio fiscal y el buzón tributario estén perfectamente controlados por el contribuyente. ¿Qué significa esto? Que no haya una persona más que pueda abrir el buzón tributario del contribuyente, porque entonces una notificación puede ser abierta y no se da cuenta el contribuyente, o si no revisa su buzón tributario, pues no va a saber lo que le está enviando la autoridad fiscal. Y entonces sí es muy importante que lo tenga controlado para efecto de tener un ejercicio sano, un caminar sano de su ejercicio como contribuyente. Otro tema importante, creo yo, es el control de la contabilidad y de los papeles de trabajo por el contribuyente. Porque no te quiero decir el caso porque no vamos a decir nombres, pero traemos muy fresco el tema donde una persona que está allá por la zona de Puebla te dice, pues es que no tengo la contabilidad porque la tiene todo el contador, ¿no? Y que no tengo los papeles del trabajo porque los tiene el contador. Ya sabes de quién te hablo, no podemos decir obviamente nombres por respeto, pero sí es muy importante que el contribuyente sepa que la contabilidad es suya y la obligación de tenerla es suya en su domicilio fiscal, porque es importante no solo para revisión de la autoridad fiscal, sino para control que él tenga de su información. Entonces, el Esa es control una que... obligación, Jesús. Sí, Es una es una... obligación que la ley, o sea, le exige al contribuyente.
todo lo relacionado con la empresa en tu domicilio fiscal. No tiene que estar en el despacho de tu abogado fiscalista ni en el despacho de tu contador. Es, Todo lo relacionado con la empresa en el domicilio fiscal. Todo lo relacionado con tus actividades como contribuyente en el domicilio fiscal. Y para esto, pues la contabilidad fiscal, ¿no? es, Entonces, es correcto. y lo contrario, ¿no? Lo que no tenga que ver con la empresa no tiene por qué estar en el domicilio fiscal, ¿no? Tiene que estar fuera del Claro, domicilio fiscal, ¿no? claro, porque se Que puede hacen lo prestar contrario los contribuyentes a muchas una veces. confusión, ¿no? Imagínate que lleva una revisión y ya no sucede, pero ¿te acuerdas cuando las auditorías llegaban y te incautaban, te bloqueaban ahí con cinta y todo? Y entonces pues, ya podría aparentar, ¿no? Que es parte de la contabilidad. Claro. Entonces, bueno, este tema, te digo, es un tema de control. Y a final de cuentas, controlar por parte del contribuyente esta parte. Otro tema que considero muy importante que debe cumplir y tenerlo bien claro es el pago en tiempo y forma de PTU, porque esto, digo, además de que es un derecho que tienen los trabajadores, también es una obligación importante de cubrir para evitar sanciones que, debo decirte que las sanciones en materia de trabajo y previsión social están altísimas. Entonces, sí es un punto a revisar. Hay varias normas que debemos tener mucho cuidado. Las de trabajo y previsión social, una. Las normas que regulan el lavado de dinero como PLD, ¿sí? Todas estas normas antilavado de dinero, ¿sí? De la LFPORPI, eh, que es la Ley Federal para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitos, es muy importante tenerlas cubiertas porque las multas le pueden acabar el negocio a cualquier persona. Otro tema que considero sumamente importante y que va relacionado, tema tributario y tema laboral. No sé, hoy amanecí muy sensible con este tema de cumplimiento laboral a favor del contribuyente y a favor de todas las personas que trabajan dentro de la empresa del contribuyente, que es precisamente el cumplimiento correcto ante organismos fiscales autónomos, como son IMSS e Infonavit. ¿Por qué? Porque sabemos que es un derecho constitucional, derecho a la salud y la vivienda, que está regulado por la Constitución, por la ley específica que es del Seguro Social de Infonavit, y que además las cuotas patronales tienen esta configuración tripartita importante de cubrir a efecto pues de que fluya bien este derecho fundamental, derecho esencial que tienen los trabajadores, el derecho a la salud y a la vivienda, que es obligación del Estado, que es obligación del patrón, y también participa en ellos el trabajador. Una contribución muy específica, muy especial, que ojalá un día quieras y tengas tiempo para que la abordemos, porque sí, las contribuciones de seguridad social son sumamente importantes. Y luego voy ya casi aterrizando con lo que vemos ya casi previendo ya para la defensa fiscal, que es con lo que vamos a cerrar contigo, que es el cumplimiento, Nos gusta. eh, que es la presentación de declaraciones tanto informativas, financieras, con impuesto a cargo y sin impuesto a cargo, porque si vienen en ceros es importante declararlas, ¿no? Una herencia, herencia que es exenta conforme al artículo 93 de impuesto sobre la renta, si no es declarada, se convierte en grabada, ¿sí? Entonces, de un ingreso no grabado puedes tener ese riesgo terrible de que te lo graben al 20% porque no lo declaraste, ¿sí? Entonces, ve la trascendencia de una declaración. Igual, una declaración presentada fuera de tiempo, seguro te van a multar. Entonces, vienen multas si no declaras, ¿no? Pero además, un tema de la práctica fiscal cotidiana, de la práctica fiscal y de la defensa fiscal trascendental. La materialidad de operaciones a través de los entregables, de los documentos entregables, de los documentos que evidencian que no incurrió la persona en simulación de operaciones reguladas por artículo 69b. Qué importante tener este cumplimiento porque hay operaciones
que su naturaleza implican muy poca materialidad. Su naturaleza como la prestación de servicios, por ejemplo, si no hay evidencia de que se desarrolló todo el estudio para valorar una empresa, por ejemplo, o toda la defensa donde está todo el desarrollo de cada una de las partes de la defensa, pues no tienes la evidencia de la materialidad del desarrollo del servicio. Y entonces tendría la apariencia, aunque no lo sea, de incurrir en la regulación del artículo 69b que regula operaciones simuladas. Y esto sería gravísimo, ¿no? Muy Y por bien. último, un tema eh, de fecha cierta para precisamente tener este soporte, ¿no? Es decir, hablábamos del tema contractual y luego te hablo de fecha cierta. Y pues me parece que no hay un tema aislado de todos los puntos que hemos tratado, que son 5, son No, para muchos. nada. Yo creo y considero que siempre lo hemos manejado así, Jesús, en el sentido de que sea una estrategia fiscal, una planeación fiscal integral. Creo que así como lo hemos trabajado desde siempre, pues es lo que le da buenos resultados al cliente, ¿no? Definitivamente para eso nos rentamos, ¿verdad? Y damos buenos resultados, porque no lo damos a medias, porque no lo damos de la mitad hacia adelante, sino creo que partimos desde un principio, ¿verdad? Abordando estos 5 ámbitos que les acabamos de dar a conocer aquí a nuestro auditorio, y eso es lo único que le va a dar o vamos a poder presumir con buenos resultados a favor de nuestros clientes, ¿no? Entonces es algo integral, ¿verdad? Y no a medias, que si lo llevamos a medias, pues obviamente vamos a caer en lo que la mayoría de despachos que desconocen la materia de seguridad social, la materia vinculante entre derecho laboral y seguridad social y tributaria, como muy pocos lo sabemos manejar, pues no le dan buenos resultados, óptimos resultados a la empresa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y queremos esa salud, ¿no? Y bueno, sucede que no todas las empresas han tenido esta conciencia, o no todos los empresarios o emprendedores, si son personas físicas o morales, han tenido esta conciencia o este acompañamiento de un asesor especialista. Pero bueno, así sucede en los negocios, ¿no? Recientemente conocimos algunos empresarios que nos dicen, pues es que yo empecé a hacer mi negocio así, empezó a crecer y de repente creció, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver cómo le damos un correcto encauzamiento a todo lo que está haciendo para que crezca con sentido, con una dirección, con un apalancamiento, con una estructura firme. Cuando alguien ya no puede con esto, pues tenemos que pasar al tema de defensa fiscal. No nos queda otra parte, ¿no? Sí, en el tema de defensa fiscal, aquí me gustaría preguntarte primero, Renata, ¿qué actos se pueden combatir? bueno, pues realmente yo los invito a que pues nos remitamos al Código Fiscal de la Federación, ¿no? A partir del artículo 116, 117 de este ordenamiento, y vamos a poder observar que pues podemos impugnar todo tipo de acto administrativo de autoridad fiscal federal, aterrizándolo en pues multas, ¿no? Sobre todo también así como en materia aduanera, cualquier tipo de resolución administrativa en materia aduanera, de comercio exterior, actos también, ¿no? Actos también derivados tal vez hasta del propio procedimiento administrativo de ejecución, la no devolución de algún saldo a favor. Entonces, pues hay una gran variedad que nos establece el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, en donde pues prácticamente está esta línea, ¿no? Que el recurso de revocación pues va a ser procedente en contra de estas resoluciones y en contra de estos actos, claro, de autoridades fiscales federales. Así como también, por supuesto, pues que la gente sepa, que nuestro auditorio sepa que aquí van incluidas las autoridades aduaneras, que por cierto, pues también llevamos asuntos, ¿verdad? En donde pues están relacionadas la materia de aduanera y de comercio exterior, porque pues también ahí derivan
multas bastante, sanciones bastante importantes que podemos impugnar a través de Bien, este medio de defensa. bien, yo cuando platico con mis alumnos les digo, la liquidación es poner el líquido, es decir, ponerle números a una determinación. Entonces, aquí entrarían todas las liquidaciones, por ejemplo, de una revisión, advierten que hubo un posible incumplimiento de pago de tributos y entonces ya ponen una cantidad en líquido, ¿no? Como lo refería yo. Esta Es que cantidad, realmente es convertir esa obligación de la que hablábamos a un principio de este repositorio. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del hecho imponible, del hecho generador, de ahí pues la causación, de ahí la determinación y de ahí viene la liquidación? O sea, se convierte esa obligación en cantidad líquida, ¿no? y esta liquidación, que es un acto administrativo liquidatorio o liquidación, pues es susceptible de ser impugnada, ¿no? Que es a donde quería yo llegar. Bien, Así eh, es. recientemente hemos comentado el tema de que sucede con medios alternativos de resolución de conflictos, cómo serían los acuerdos conclusivos y mesas de trabajo ante PRODECON, que, bueno, cómo ha resultado en asuntos que hemos tenido a la vista, que luego han regresado a ver hacia nuestra asesoría o hacia nuestra visión de las cosas, respecto de cómo pierde el control del asunto el contribuyente, ¿no? Es decir, eh, parecería que el día de hoy no es la mejor opción acudir a Prodecon. ¿Por qué consideras esto tú? Y digo, esto es una plática previa que tuvimos, ¿no? No, Entonces, y de verdad, Jesús, creo que no me dejarás mentir. Ha sido un constante dolor de cabeza para nosotros ahí en el despacho, en la firma Reynoso y Asociados. Nos han llegado últimamente muchos clientes, ¿verdad? Decepcionados de la Prodecon, que ellos mismos nos han dicho, pues lejos de sentir un amparo, una protección, ¿verdad? Como la dependencia que es y para lo que el objetivo, ¿no? Que tiene para con nosotros los contribuyentes, pues recibimos maltratos, recibimos humillaciones, recibimos regaños, y pues por eso me vengo mejor a cobijar con un abogado particular. Entonces, aquí sí un llamado de atención a la Prodecon. Definitivamente creo que esos principios, ¿no? En los cuales pues debe encauzarse, pues están muy lejos de la realidad. Eh, Definitivamente a veces como que nos dan a pensar a los contribuyentes, pues que están del lado de la autoridad fiscal, del lado del fisco, ¿no? Porque pues no encuentra el contribuyente ese apoyo, esa cobija en el sentido de una buena asesoría, ¿verdad? El brindar un buen servicio al contribuyente, porque esa es la esencia, la naturaleza por la cual se crea la Prodecon, y deja mucho que desear en el sentido de su trato, del acompañamiento que le da al contribuyente, ¿no? Entonces, por eso nos da a pensar que, pues, está coludida, ¿no? Con el fisco, ¿no? Hablando concretamente. Entonces, sinceramente, yo por eso dejo pasar, yo no aconsejo definitivamente este tipo en el sentido de recurrir a la Prodecon, ¿no? Como tal vez lo hacen la mayoría de contadores públicos, que piensan que se va a solucionar todo, tal vez por medio de medios alternativos, ¿no? La autocorrección, acuerdos conclusivos. Definitivamente, yo no. Tú me conoces y creo que nos conocemos ambos. Por ciertas razones, como que dejamos pasar esa situación y mejor nos vamos a lo seguro, ¿no? Porque nos debemos a la protección de esa, a brindar la tutela, ¿verdad? Para el patrimonio del contribuyente. Para eso nos debemos, ¿no? Entonces nos vamos a lo seguro que es la interposición de medios de defensa para la impugnación de esos actos y esas resoluciones de autoridades fiscales federales. bien, Renata, para concluir y cerrar con la cereza del pastel, platícanos qué puede hacer un contribuyente que tiene una liquidación o una multa. Sí, o sea, creo que es un acto administrativo
que le está cobrando una cantidad a un contribuyente, sea multa, liquidación, pues hay medios para defenderlo. Pero imagínate que yo acudo a ti y te digo, tengo una multa del SAT o una liquidación del IMSS. ¿Qué puedo hacer? Porque considero que yo cumplí de algún modo con mis obligaciones, pero, pero aparentemente la visión que tiene el órgano fiscal autónomo, en este caso, no coincide con la mía. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, nosotros ahí en el despacho, ¿verdad, Jesús? Lo primero que hacemos es analizar, evaluar los antecedentes, ¿verdad? Los motivos que tuvo la autoridad para emitir ese acto, esa resolución administrativa al contribuyente. Estudiamos, analizamos, valoramos esos antecedentes y esos motivos de nuestro contribuyente, de nuestro cliente ahora. Ahora, derivado de ese estudio, de esa valoración, de ese análisis, es como nosotros diagnosticamos. Hacemos un diagnóstico en el cual va a ser de dos. O acudimos a la sede administrativa porque es necesario agotar un recurso administrativo para combatir esa resolución administrativa o ese acto administrativo, o definitivamente diagnosticamos que no es necesario acudir a la sede administrativa a través de un recurso administrativo y que la necesidad de ese contribuyente es acudir en una primera instancia a la sede jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través o por medio de una demanda de nulidad, o también llamada una demanda de juicio contencioso administrativo federal. No es que sea de Tim Marie, ¿verdad? No es que sea, ay, pues es que aquí no se agota el principio de definitividad de la instancia, entonces pues me voy al juicio. No, no es así, sino que es realmente, como te decía, estudiar, analizar, valorar los antecedentes y los motivos de la autoridad, los antecedentes del contribuyente y los motivos, ¿verdad?, que la autoridad tuvo para emitir ese acto, esa resolución, y partiendo de ahí tomamos la decisión de el medio de defensa, ¿verdad?, bueno, por medio del cual vamos a poder impugnar esos actos o esas resoluciones administrativas. Y fíjate que, bueno, este tema, qué bueno que lo mencionas, así hacemos un diagnóstico previo, pero además, en este diagnóstico tenemos un principio siempre, minimizar el riesgo en todos los sentidos. Es decir, incluso al presentar la demanda, nuestras firmas deben ser en azul y con punto medio de una pluma Bic. Digo, espero que no piensen que es comercial, ni mucho menos, pero tiene una razón de ser técnica, ¿no? Entonces, cuidamos esos detalles eh, para que sea una práctica fiscal realmente productiva, ¿sí? Es decir, si ya optaste por el medio de defensa, tienes que minimizar los riesgos, tienes que saber qué elementos tienes para ganar, qué elementos tienes para no ganar también, y si tenemos elementos que son suficientes para ganar, vamos adelante. Y si no, bueno, nuestra recomendación tendrá que ser no. Y esta parte de medir el riesgo, de analizar los elementos, de analizar la estrategia, tiene que estar plasmada en el diagnóstico, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta parte, ¿no? De saber hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar allá para obtener el resultado y cuánto nos va a costar en tiempo, dinero y esfuerzo. Y a mí lo que me encanta es que nosotros le decimos desde el primer momento a nuestros clientes, ¿verdad? La verdad. La verdad, como tú dices, ¿no? En cuánto podemos calcular el mayor de los riesgos o el mínimo riesgo y cuál va a ser el medio de defensa idóneo, o porque no queda de otra, o tal vez agotar la sede administrativa, pero es que estratégicamente, ¿verdad?, en lo que estoy preparando mi demanda. O sea, siempre se le habla al cliente con la verdad. Eso es muy importante y pues, ¿por qué no decirlo? Es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos en Reino de Asociados. Claro, bueno, el tema es
un cumplimiento objetivo, ¿no? Como este checklist del que hablaba, el diagnóstico tiene que ver con esta parte y me parece que si le proponemos a a las personas que amablemente nos ven, nos escuchan a través del repositorio, proponerles eso, ¿no? Si ejercitan la práctica de la defensa fiscal, que hagan este diagnóstico, que sea objetivo, que tengan los elementos hacia dónde van. Si no la practican, bueno, que se den cuenta cómo debe hacerse este diagnóstico para tener conocimiento de lo que se puede obtener y lo que no se puede obtener. Porque me parece que nada Sí, no hay. fantasear, ¿Perdón? no fantasear, no dar falsas esperanzas al No, no, cliente, no, no, no. definitivamente. Hay que ser objetivos en todos los momentos, sí, Así sí, es. sí. Hechos concretos, normas concretas y posibilidades concretas. Eso me parece que es muy importante. La transparencia de la información en todos los sentidos, bidireccional siempre. Entonces, eso es muy importante para que se obtengan buenos resultados. Ya al final, para obtener como resultado que la empresa o el empresario tenga, tenga una unidad económica sana, una unidad económica rentable, una unidad económica que va creciendo constantemente. Y Como eso es decimos con de manera muy común, finanzas sanas. finanzas sanas y crecientes, ¿eh? Además, que vayan generando riqueza para la empresa, ¿no? Porque pues, es importante eso, ¿no? Que vaya Buenos generando. rendimientos, buenas utilidades, así es. Así es. Renata, qué gusto haber contado con tu presencia el día de hoy. Te agradezco mucho. Aquí aparecen en los cintillos tus datos si quieren contactarte. eh, y si Claro quieren que contactarme, bueno, que pues nos contacten. al final, pues somos socios, ¿no? Al final somos uno mismo. Muy bien. Somos socios, ¿sí? Te agradezco mucho. Unas palabras con las que quieras cerrar tu participación el día de hoy, por favor. Claro que sí, pues primeramente agradecerte el espacio, agradecerte antes que nada la invitación, siempre como que nos vemos en el ámbito laboral, ¿no? En la firma, pero pues no me habías tenido como invitada y como que sí es algo un poco extraño para mí Okay. estar de este lado contigo, pero muy ameno y siempre pensando en el beneficio de nuestros contribuyentes, ¿no? De nuestros clientes, de la sociedad, de la comunidad. Yo lo que aconsejo es que tengamos la cultura fiscal, la cultura tributaria, ¿sí? Que nos apeguemos con los asesores fiscales expertos si es que no queremos caer no nos queremos posteriormente lamentar por actos y resoluciones de las autoridades fiscales, no nada más del fisco, ¿no? Sino que también de los organismos fiscales autónomos. Si no queremos lamentarnos y que nuestra empresa, lejos de que sea redituable, resulta que tiene más pérdidas que todo ingreso, rendimiento, utilidad, pues apeguémonos a los asesores expertos en materia fiscal, en materia tributaria, en materia de seguridad social, para que realmente pues sea redituable, ¿no? Nuestra actividad, nuestro ingreso, nuestro rendimiento, nuestra utilidad. Y bueno, es lo único que puedo decir y pues nos encuentran en los números que aparece ahí en el cintillo y estamos para servirles. Gracias. Te agradezco mucho, Renata, tu participación, muy grata como siempre. Yo quiero agradecerle a las personas que amablemente ven este repositorio, que es quincenal, sale el día primero y el día 15, o lo más cercano que se pueda, digo, si es al día hábil siguiente, ¿no? Como sucedería con las disposiciones fiscales. Quiero agradecerle ampliamente a Tax Editores, eh, a la revista Práctica Fiscal, que precisamente sale los días primero y 15 en las librerías de más prestigio en la República Mexicana. Nosotros coincidimos con la salida a la venta de la revista, así que agradezco mucho pues esta oportunidad nuevamente que nos dan
de contar cada 15 días con una nueva cápsula. Que estén bien, nos vemos en el siguiente repositorio. Si les ha gustado nuestra cápsula, saben, una manita arriba, y si no les ha gustado, una manita abajo también se vale, ¿no? Para saber en qué tenemos que mejorar. Gracias, nos vemos en la siguiente.